Matusalén. Entre las muchas historias de la Biblia, la vida de un hombre suele pasar desapercibida. Matusalén es conocido por haber vivido más que cualquier otra persona mencionada en las Escrituras. Piensa en todo lo que pudo haber presenciado, experimentado y comprendido durante ese tiempo. La Biblia dice claramente: Matusalén vivió 969 años y luego murió. Génesis 5:27. Pero su vida no se trata solo de una larga existencia. Hablemos de su origen. Matusalén proviene de una familia extraordinaria, llena de personas que vivieron siglos y tuvieron encuentros con Dios. Vivió en una época en la que la vida humana se extendía por cientos de años. El mundo aún era joven y las personas sentían una conexión cercana con sus inicios. La humanidad apenas comenzaba a crecer y la vida en la tierra aún era reciente. Después de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron más hijos. A medida que su familia crecía, también lo hacía la sociedad humana primitiva. La Biblia nos cuenta que después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo más hijos e hijas. Génesis 5:4. Cada nueva generación tenía hijos y transmitía conocimientos. Cómo cultivar, cuidar a los animales y buscar una relación con Dios. Fue en estas generaciones tempranas cuando conocemos al padre de Matusalén, Enoc. A diferencia de muchos en su tiempo que se alejaban del bien, Enoc se destacó. Tenía un vínculo profundo y especial con Dios. También fue profeta y único en su tiempo, porque nunca enfrentó la muerte. La Biblia dice que Enoc tenía 65 años cuando nació Matusalén. Después de eso, caminó con Dios durante 300 años más y tuvo otros hijos. Enoc vivió un total de 365 años. Luego, un día, simplemente ya no estuvo. Dios lo llevó consigo. Génesis 5:21-24. Esto sugiere una relación muy cercana y personal entre Enoc y Dios. Así que Enoc provenía de una familia fiel y recta. Su hijo, Matusalén, vivió casi 1000 años y más tarde se convirtió en el abuelo de uno de los personajes más conocidos de la Biblia, Noé. En una época en la que el mundo se corrompía cada vez más, un hombre llamado Lamec tuvo un hijo a los 182 años y lo llamó Noé. Génesis 5:28-29. Como muchos saben, Dios eligió a Noé para construir un gran arca que salvó tanto a personas como a animales durante el gran diluvio. Eso significa que Matusalén era hijo de un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue llevado sin morir, y era el abuelo del hombre que construyó una enorme embarcación para rescatar a la creación de la destrucción. Esta familia no solo fue bendecida con vidas largas, también formaban parte del plan más grande de Dios. Matusalén vivió en una época en la que la maldad se estaba extendiendo. Su padre, Enoc, advirtió al pueblo sobre un gran desastre que vendría. Esto incluso se menciona en el Nuevo Testamento. En el libro de Judas leemos un mensaje que Enoc compartió. Judas, versículos 14-15. Enoc, el séptimo desde Adán, dio una profecía. Dijo: El Señor viene con miles de sus santos para juzgar a todos. Él mostrará a las personas cuán equivocadas han estado y señalará sus palabras y acciones rebeldes. La advertencia era clara: Dios traería justicia a un mundo lleno de maldad. Cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo. Dios le dijo cómo debía llamarlo. El nombre significaba: cuando muera, vendrá. Muchas personas no se dan cuenta de cuán significativos son los nombres en la Biblia, especialmente en hebreo. En las Escrituras, los nombres no son solo etiquetas, llevan poder y propósito. Por ejemplo, el nombre Adán significa de la tierra, porque de ahí fue formado. Los nombres en la Biblia suelen revelar el destino de una persona, su mensaje o incluso su carácter. Como Nabal, cuyo nombre significa necio, lo cual coincidía con su comportamiento.
Así que el nombre de Matusalén no era solo único, era una señal, una profecía envuelta en un nombre. Eso es una identidad poderosa para un niño. Es importante recordar que el nombre de Matusalén no vino del inglés, proviene de una lengua semítica antigua. ¿Sabes qué significaba en aquel entonces? Significaba cuando muera, sucederá. Ese nombre era Matusalén. Enoc entendía que cuando su hijo muriera, algo muy importante ocurriría, el juicio de Dios sobre el mundo. Como Dios es increíblemente paciente, permitió que Matusalén viviera más que cualquier otra persona en la historia. ¿No es asombroso? Vivió 969 años. Y justo después de su muerte, comenzó la lluvia. Empezó el diluvio. Su nieto, Noé, era ahora el protagonista de esta historia que se desarrollaba. Matusalén no es conocido solo por su edad extraordinaria. Su nombre tiene un significado profundo. La Biblia está llena de mensajes simbólicos, y la historia de Matusalén es un gran ejemplo. Su vida estuvo ligada a uno de los eventos más importantes de toda la historia humana, el Gran Diluvio. El momento de su muerte es clave. Cuando observamos la duración de vida de los primeros patriarcas, vemos que el diluvio ocurrió el mismo año en que murió Matusalén. Algunas personas piensan que se ahogó en el diluvio, pero eso no es cierto. Matusalén fue criado por un hombre santo, su padre Enoc, quien caminó muy cerca de Dios, y su nieto, Noé, junto con sus 3 hijos, pasó 120 años construyendo un arca enorme, exactamente como Dios lo había indicado. Seguramente ya conoces la historia, pero hay algo importante que recordar. Noé había escuchado el mensaje de Enoc sobre el juicio venidero. Él entendía que el nombre de Matusalén era una señal. Una vez que ese hombre muriera, el tiempo de misericordia llegaría a su fin. Esto muestra cuán paciente y bondadoso es Dios, postergando el juicio durante casi 1000 años. La larga vida de Matusalén es un recordatorio poderoso de la misericordia de Dios. La Biblia describe a Dios como rico en misericordia, una frase que contrasta con cómo se describe muchas veces a la humanidad, rica en pecado. En lugar de dejar a las personas en su maldad, un Dios compasivo creó un plan para rescatarlas y restaurarlas. La misericordia significa mostrar bondad o perdón a alguien que realmente merece castigo. Es dar una segunda oportunidad que no se ha ganado. Eso es lo que hace tan increíble el sacrificio de Jesús. No lo merecíamos. Fue pura misericordia. Aunque las personas pueden ser amables entre sí, hay un límite, pero el perdón de Dios va mucho más allá de lo que cualquier persona podría ofrecer. Su misericordia no tiene medida. Él es verdaderamente rico en misericordia, y ese amor no es solo un sentimiento, es algo que Dios demostró con acciones. Mientras Enoc y Noé advertían a la gente sobre lo que se avecinaba, la mayoría los ignoraba. Se reían de la idea de que el juicio estaba cerca. Esto se convierte en un tema importante, no solo en tiempos de Matusalén, sino también en los nuestros. El diluvio en sus días y el fuego mencionado en la profecía son señales de la justicia de Dios. La Biblia advierte que en los últimos días las personas se burlarán de estas ideas. Tanto 2 Pedro 3:3 como Judas 1:18 lo mencionan. Según 2 Pedro 3:3-4, Biblia amplificada, dice: antes que nada entiendan esto, en los últimos días la gente se burlará de la verdad, seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús regresaría? Todo ha seguido igual desde el principio, nada ha cambiado. Así que no debería sorprender a los creyentes cuando hoy la gente cuestione o se burle del regreso de Jesús. Pedro lo dejó claro. Esto sucedería. Y al igual que en los tiempos de Noé, seguramente muchos dudaban de él también. Imagina construir un barco enorme durante 120 años, mientras todos a tu alrededor se burlan y desconfían. Eso debió parecer una eternidad.
Ahora estamos viendo esas mismas reacciones otra vez. Algunas personas hoy se ríen de la idea del regreso de Jesús. Dicen, los cristianos llevan hablando de esto 2000 años y no ha pasado nada. Su forma de pensar se basa en la idea de que la vida siempre ha seguido igual y seguirá así, que Dios nunca ha actuado antes y no lo hará en el futuro. Pero están ignorando algo muy importante. 2 Pedro 3:5-7 explica que hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, se crearon los cielos y la tierra a través del agua. Luego, por esa misma agua, el mundo fue destruido en el diluvio. Ahora esa misma palabra de Dios mantiene los cielos y la tierra actuales en su lugar, no para el agua esta vez, sino para el fuego. Un futuro día de juicio para quienes lo rechazan. Cuando Dios formó el mundo por primera vez, se veía diferente. Después del diluvio, volvió a cambiar. Así que nadie debería ignorar la promesa de Dios de que lo cambiará una vez más, esta vez con fuego en lugar de agua. El mismo poder que creó el mundo y lo juzgó con un diluvio, un día traerá fuego como juicio. El diluvio enseñó una verdad poderosa. Este es un universo moral y el pecado no será ignorado para siempre. Incluso Jesús mencionó el diluvio para recordarnos esto, pero muchas personas eligen ignorar ese mensaje. Lo que a nosotros nos parece mucho tiempo, no lo es para Dios. Así como una hora parece eterna para un niño, pero corta para un adulto, la percepción del tiempo de Dios es diferente. Dios no tarda en cumplir su promesa. Él es paciente, pero actuará en el momento justo, en su tiempo. Lo que nosotros vemos como una demora, en realidad es Dios dando más tiempo a las personas para que regresen a Él. Esa es su misericordia. A esto podríamos llamarlo la misericordia de Matusalén. Muchos creyentes hoy están agradecidos de que Jesús no haya regresado hace 10 años, o incluso hace solo un año. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se les dio la oportunidad de cambiar, de crecer, de arrepentirse. El tiempo de Dios es bondadoso, está lleno de misericordia. Pedro nos muestra algo hermoso sobre el corazón de Dios. Coincide con lo que Dios dice en Ezequiel 33:11. Tan cierto como que vivo, dice el Señor Dios, no me agrada la muerte del impío. Quiero que se aparte de su camino y viva. Así como la larga vida de Matusalén mostró la paciencia de Dios, el profundo amor del Señor por los que están perdidos puede hacer que parezca que está retrasando su regreso. Pero la verdad es que Jesús volverá, en un momento que nadie espera. La Biblia dice que será como un ladrón que llega de noche, sorprendiendo a muchos. Cuando Él venga, todo cambiará, el mundo entero será transformado, los cielos desaparecerán con un gran estruendo, y los elementos mismos de la tierra se derretirán con un calor intenso. En los tiempos de Matusalén y Noé, los burladores dominaban el día. La gente se reía de las advertencias e ignoraba la verdad. Las cosas llegaron a estar tan mal que Dios tomó una decisión dolorosa: empezar de nuevo. Eliminó a la humanidad con el diluvio, salvando solo a Noé, el único hombre que aún vivía con rectitud. Génesis 6:5-8 dice que Dios vio cuán malvadas se habían vuelto las personas. Cada pensamiento en sus corazones era solo maldad, todo el tiempo. Esto rompió el corazón de Dios. Se lamentó de haber creado al ser humano y decidió limpiar la tierra de hombres, animales y aves. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese fue el punto de cambio. Ahora estamos viendo un patrón similar en nuestro tiempo. Cada vez más personas se burlan de la idea de la fe y del juicio. Hay un número creciente de escépticos y eso no es casualidad. Varios factores contribuyen a esta tendencia. Una razón importante es que la sociedad moderna se ha alejado de la Biblia. Sin su guía, las personas pierden su sentido del bien y del mal.
El bien y el mal se vuelven confusos. La verdad y la mentira parecen lo mismo para muchos. En un mundo así, cualquiera que diga defender la verdad se convierte en un blanco fácil de burlas. Y al igual que en los días de Noé, la burla continúa creciendo. El mundo durante la vida de Matusalén era muy diferente al que conocemos hoy. Como se mencionó antes, su vida se extendió por siglos, y durante ese tiempo, tanto la tierra como los corazones de las personas cambiaron profundamente. Lo que una vez fue un mundo de belleza e inocencia se volvió oscuro y corrupto. Las personas se alejaron más de Dios y se hundieron más en el pecado y la rebelión. Génesis 6:5, versión Reina Valera, dice: «Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». Fue una época en la que la humanidad realmente había perdido el rumbo. Pero incluso en medio de toda esa oscuridad, un hombre seguía el camino correcto: Noé. Él era nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Mientras el mundo se hundía en el caos, Noé eligió vivir con integridad. Por su fidelidad, Dios le reveló un gran plan. Un diluvio masivo venía, una forma de limpiar la tierra de su maldad y comenzar de nuevo. Pero Dios no dejó a Noé sin esperanza. Le dio una forma de sobrevivir. Dios le dijo a Noé que construyera un enorme barco, un arca, para proteger a su familia y a 2 de cada clase de animal del desastre que se avecinaba. Génesis 6:18, Reina Valera, dice: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Así que mientras el resto del mundo ignoraba las advertencias y seguía su camino, Noé obedeció las instrucciones de Dios. Él y su familia se prepararon para lo que venía. Y cuando los últimos días de aquel mundo antiguo llegaron a su fin, la larga vida de Matusalén también terminó. Su muerte marcó silenciosamente el cierre de una era, justo antes de que las aguas cubrieran la tierra y la historia cambiara para siempre. En las primeras partes de Génesis, especialmente en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, podemos ver cómo era el mundo antes del diluvio. No era un lugar pacífico ni bondadoso. Estaba lleno de pecado, violencia y una profunda decadencia moral. Imagina un mundo donde las personas seguían sus propios deseos sin pensar en las consecuencias. Hacían lo que querían, sin importar a quién dañaran. Palabras como honestidad, bondad o integridad no significaban nada. La verdad y la bondad no eran valoradas. La mentira y el egoísmo eran lo normal. Las familias, que deberían ser lugares de amor y seguridad, estaban llenas de tensión, traición y dolor. Los vecinos no se ayudaban entre sí, se aprovechaban unos de otros. Y los que tenían poder no hacían justicia, usaban su posición para mantener el control y oprimir a los débiles. Entonces algo extraño sucedió en medio de todo este caos: la llegada de los Nefilim. Génesis 6:2, Nebi, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a todas las que quisieron. Estos hijos de Dios a menudo se consideran ángeles caídos, aunque existen diferentes interpretaciones. Sus hijos, nacidos de estas uniones, fueron llamados Nefilim, descritos en Génesis 6:4 como los héroes de antaño, hombres de renombre. Estas criaturas no eran comunes, eran fuertes, enormes y diferentes a los humanos, pero no mejoraron el mundo, solo aumentaron sus problemas. La gente los admiraba, los temía, quizá incluso los adoraba. Su fuerza y fama se convirtieron en distracciones, alejando aún más a las personas del único Dios verdadero. Los Nefilim se volvieron símbolos de un mundo que caía cada vez más en la oscuridad y el pecado.
Fue en este mundo oscuro y caótico donde Dios vio la maldad total de la humanidad. Pero incluso en medio de esa oscuridad, aún quedaba una chispa de esperanza. Un hombre llamado Noé. Génesis 6:8 dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Matusalén vivió en la época de Noé, lo que significa que fue testigo de los últimos años de ese mundo. Así que entender cómo era la vida para Matusalén también es entender cómo era en los días de Noé. ¿Cómo era esa época? Jesús nos lo dice en Lucas 17:26-30, Biblia amplificada. Dijo: «Así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. También fue igual en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovieron fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre». En otras palabras, las personas vivían sus vidas normalmente. Estaban ocupadas con bodas, comidas y negocios. Ese era el mundo de Matusalén. Todos seguían adelante sin darse cuenta de lo que estaba por venir. Hoy vivimos tiempos similares, lo que podríamos llamar nuevamente los días de Matusalén. La vida continúa, el mundo sigue girando, las personas siguen con sus rutinas como si no pasara nada. Todo parecía normal, hasta que Noé y su familia entraron al arca. Fue entonces cuando llegó el diluvio. La palabra griega usada es cataclismos, un evento violento y abrumador que lo cambió todo. Jesús no estaba diciendo que todo sería pacífico o fácil antes del juicio. En los tiempos de Noé y de Lot, las cosas eran realmente malas, pero la maldad era tan aceptada, tan común, que se volvió parte de la vida diaria. Y eso era lo más peligroso. La palabra traducida como revelado en Lucas es apocalipto. De ahí viene la palabra moderna apocalipsis. Pero en el griego original simplemente significaba desvelar o descubrir. No se trata de caos, sino de mostrar lo que estaba oculto. Cuando llegó el diluvio en tiempos de Noé, puedes imaginar a las personas tratando desesperadamente de proteger sus casas y pertenencias, intentando aferrarse a lo que tenían. Pero todo fue en vano. De la misma manera, cuando Jesús regrese, aquellos que estén realmente preparados no se preocuparán por lo que dejen atrás. Sus corazones no estarán atados a las cosas materiales, estarán atados al cielo. Porque cuando llegue ese momento, el tiempo para elegir obedecer habrá terminado. Algunas personas se ríen cuando oyen sermones sobre el infierno o el juicio venidero. Piensan que son tácticas para asustar, historias diseñadas para atemorizar a los ignorantes o ingenuos. Creen que son demasiado inteligentes para creer en esas cosas, pero hay algo que vale la pena recordar. Jesús habló del infierno más que de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque quería que la gente entendiera lo serio que son sus decisiones. La historia está llena de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El siguiente gran evento en la línea de tiempo de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una de las mayores esperanzas de la fe cristiana. Es misterioso, sobrecogedor y profundamente esperado. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será? Según la Biblia, cuando Jesús regrese del cielo, todos lo verán. Él aparecerá en el cielo y su pueblo se elevará para encontrarse con él. A este evento se le llama el arrebatamiento. Y Jesús nos dio un detalle más sobre los últimos días, algo que existía tanto en la sociedad de Noé como en la de Lot. Él mencionó 8 actividades cotidianas: comer, beber, casarse, darse en matrimonio, comprar, vender, edificar
y plantar. No hay nada de malo en estas cosas, son partes normales de la vida. Pero aquí está el problema. Las personas estaban tan atrapadas en sus rutinas que no vieron las señales a su alrededor. Estaban tan ocupadas viviendo sus vidas que no se dieron cuenta de que estaban viviendo en los últimos días. En una palabra, el problema principal era el materialismo. Las personas estaban tan enfocadas en lo físico que perdieron el contacto con todo lo espiritual o eterno. Así que una de las características clave de los días de Noé y Lot era la obsesión con lo material. ¿Y cuánto de eso vemos en el mundo actual? Honestamente, parece que el materialismo ha invadido gran parte de la sociedad occidental. E incluso la Iglesia no es inmune. Muchos que dicen seguir a Cristo están tan enfocados en las posesiones como aquellos que no creen, igual que en los tiempos de Noé. Lucas 17:26 lo describe así: como sucedió en los días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Para entender cómo serán las cosas antes del regreso de Jesús, debemos mirar de cerca lo que ocurría en aquel tiempo. Para eso, volvemos al libro de Génesis, donde se describe esa época. Nos ayuda a ver tanto el peligro como la forma de estar preparados. Ya hablamos sobre la maldad generalizada en los días de Noé y de Lot. La maldad estaba por todas partes, pero no sería justo terminar la historia ahí, porque también había un lado esperanzador. De hecho, había dos aspectos positivos importantes. Génesis 6:9 nos da una idea de eso. Esta es la historia de Noé. Era un hombre justo, intachable entre los de su tiempo, y vivía en comunión con Dios. En medio de un mundo corrupto, había un hombre con una conexión profunda y personal con Dios. Podía escuchar la voz de Dios, entender su punto de vista y conocer lo que iba a suceder. Noé nos da un ejemplo claro a seguir como creyentes. Él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Eso me dice algo importante. Si queremos superar lo que viene, debemos vivir como vivió Noé. Noé no estaba en la oscuridad sobre lo que iba a pasar, porque se mantenía cerca de Dios y le obedecía. Recibió una visión especial sobre lo que vendría y cómo prepararse. Dios le reveló no solo el desastre que se acercaba, sino también los pasos que él y su familia debían seguir para estar a salvo. Así como las partes negativas de la época de Noé siguen reflejándose hoy, también lo hace esta parte esperanzadora. Enfrentamos peligros y situaciones que no siempre podemos prever o entender por completo. Pero incluso ahora creo que Dios sigue hablando a quienes escuchan. Él advierte, guía y muestra el camino. Ahora hablemos de Matusalén. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida, pero sabemos que vivió en una época muy especial, difícil de imaginar para nosotros. El legado de Matusalén no fue solo su larga vida, fue el abuelo de Noé y a través de su línea familiar, la esperanza siguió adelante. Noé se convirtió en una figura clave para preservar la vida durante el diluvio. Génesis 5:32 dice: Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Así que a través de los descendientes de Matusalén, la humanidad tuvo otra oportunidad. Comenzó un nuevo capítulo en la historia del ser humano. La larga vida de Matusalén resalta en la Biblia, rodeada de relatos de diluvios, milagros y gigantes. Durante generaciones, las personas se han preguntado qué significaba su edad. ¿Era literal? ¿Simbólica? ¿Un resultado de las condiciones tempranas del mundo? ¿O un regalo especial de Dios? Sea cual sea la razón, hay un significado más profundo. La edad de Matusalén refleja la gran paciencia y misericordia de Dios, esperando antes de enviar el juicio.
En una época en la que la humanidad se hundía más en la maldad, la larga vida de Matusalén fue una señal silenciosa de que la gracia de Dios seguía presente. Sus muchos años fueron como una demora, Dios reteniendo su juicio para dar más tiempo a las personas. De esa forma, la vida de Matusalén es un símbolo de cómo la misericordia de Dios puede brillar incluso en los tiempos más oscuros. Aunque no sepamos muchos detalles de su historia personal, su vida sigue inspirando reflexión y ofrece lecciones poderosas que aún son importantes hoy. El tiempo es valioso. La edad de Matusalén nos hace pensar en el tiempo mismo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? No se trata de cuántos años vivimos, sino de cómo elegimos vivirlos. La vida es corta. Incluso Matusalén, que vivió más que nadie, al final murió. Su vida nos recuerda que el tiempo es limitado, por mucho que parezca durar. Salmo 90:12 dice: «Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría». Ese versículo nos anima a vivir con intención, haciendo que cada día tenga valor, legado e influencia. Matusalén no fue conocido solo por su edad, fue el abuelo de Noé. Y Noé, como sabemos, fue el hombre que Dios eligió para salvar a la humanidad a través del arca. Gracias a la familia de Matusalén, las personas recibieron una segunda oportunidad. Esto muestra que nuestro legado no se trata solo de lo que hacemos nosotros mismos, sino también de cómo influimos e inspiramos a la próxima generación. Fe en el tiempo de Dios. Algunos creen que el nombre de Matusalén podría señalar que el diluvio llegó poco después de su muerte. Si eso es cierto, sugiere que Dios tenía un plan desde el principio y que la vida de Matusalén formaba parte de ese plan. Esto concuerda con Proverbios 3:5-6, que dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». La gracia de Dios es un misterio. Como hemos visto, Matusalén vivió en una época de creciente maldad y aún así recibió una vida increíblemente larga. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no siempre sigue nuestra lógica, pero siempre está actuando. Su vida es un recordatorio poderoso del misterio detrás de la misericordia y la gracia de Dios. Una verdad que también vemos en Efesios 2:8-9. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. No es algo que hayan conseguido por sí mismos, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Tomémonos un momento para orar. Padre Celestial, hoy nos asombramos del propósito más grande de la vida. A través del increíble camino de Matusalén, recordamos una historia que va mucho más allá de lo que solemos imaginar. Sus 969 años hablan de tu plan divino y de los profundos misterios tejidos en la creación. Señor, así como diste a Matusalén fuerza para cada amanecer y cada atardecer, te pedimos que nos guíes en cada día de nuestras vidas, sean largos o cortos. Ayúdanos a valorar el tiempo que se nos ha dado. Enséñanos a reconocer la belleza tanto en lo pasajero como en lo eterno. Recuérdanos que incluso vidas breves pueden tener un profundo significado. Que la historia de Matusalén nos anime a tener paciencia, a ser testigos de tu verdad y a mantener nuestra fe en cada etapa. Con cada aliento, en cada lucha y en cada momento de alegría. Que su larga vida sea un recordatorio para vivir plenamente, confiar profundamente y descansar en tu amor inmutable. En tu santo nombre oramos. Amén.